Ahora que ya somos amigos, les voy a hacer una pregunta personal. No, no tan personal, no se preocupen. ¿Quiénes vienen del área de las ciencias de la computación? Abierto. ¿Otras ingenierías? ¿Otras áreas del conocimiento? ¿Cuáles? ¿Educación, sociología? Muy bien. Yo también vengo de la educación. No quería saber, como para ver cómo era el panorama. Porque acá les voy a presentar un trabajo que hicimos en conjunto en un equipo multidisciplinario, y creo que eso es un aspecto fundamental para el trabajo con analíticas del aprendizaje, junto con, en este caso, eran 2 ingenieros, uno eléctrico y uno de computación, un físico, un médico y yo que soy del área de educación. Ahora vamos a ver por qué. Este trabajo se llama Incidencia de los vínculos profesionales en los procesos de aprendizaje. ¿Dónde se trabajó esto? En una institución de educación médica continua. La educación médica continua es la formación que tienen los médicos después de que se gradúan de grado y de posgrado, ¿no? Ellos toda la vida hasta que se jubilan tienen que estar en proceso de actualización permanente, como tenemos que estar todos los profesionales de las distintas áreas. En el año 2007 empezamos a trabajar con esta institución. Imagínense, en 2007 les creábamos los mails a los médicos, o sea, algo. Pero ya trabajábamos en una propuesta de educación virtual. Eso era local en Uruguay y ya para el año 2013 habíamos empezado a trabajar en cursos que eran regionales para toda América Latina, ¿no? Este escenario donde hicimos esta investigación fue un curso de cuidados continuos en la enfermedad renal crónica junto con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que era un curso para toda América Latina en 2 idiomas, que son los que tenemos, español y portugués. Se trató de un curso de 8 semanas en 16 países. Tuvimos una muestra voluntaria de 423 de 601 participantes del curso. Y era un curso que contaba con liberación semanal de actividades, de materiales teóricos, que podrían ser videos o textos preparados especialmente para el curso, y actividades relacionadas, muchas veces vinculadas a foros de intercambio sobre casos clínicos, en este contexto, u otro tipo de actividades más prácticas como diseñar un plan de intervención en mi centro de salud, etcétera. ¿Cómo hicimos la recolección de datos? Y esto fue parte de un trabajo conjunto con la gente del área de ingeniería y financiado por la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay. Bueno, los datos del proceso educativo obviamente los recolectamos del campus virtual en toda la huella que van dejando los estudiantes en ese entorno, pero este trabajo tenía el foco muy importante en la red que había entre los médicos, o sea, que los médicos trabajan en colectivos profesionales, ¿no? Por ejemplo, hay una sociedad uruguaya de nefrología y esa sociedad uruguaya se asocia con todas las sociedades nacionales y forman la sociedad latinoamericana. Pero entonces, el supuesto inicial era que ese conocimiento, que conocerse de antes, ¿no? Trabajar juntos en el mismo hospital, haber estudiado juntos, ser miembros de la misma sociedad, quizás tenía alguna incidencia en ese proceso educativo. Entonces teníamos que empezar a recoger los datos de red. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Tradicionalmente, en Social Network Analysis, lo que veíamos reportado era o bien que se recogían los datos de los sistemas, por ejemplo, si quién le mandó un mensaje de WhatsApp al otro, o quién le mandó un mensaje interno, etcétera, o bien se hacían encuestas, lo cual para 600 personas podría haber sido bastante engorroso. Entonces, propusimos, ¿no está queriendo pasar? A ver si...
Ahí está, ahora sí. Propusimos un sistema con el cual le pedíamos autorización a los cursantes para que nos dieran acceso. Todo esto fue antes de Learning Analytics, voy a avisar por las dudas porque yo no sé si ahora lo podemos hacer. Para que nos dieran acceso a su cuenta de Gmail. De ahí traíamos los contactos que tenían, o sea, todo esto en el marco de una investigación que estaba validado, obviamente, por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que era quien impartía el curso, y entonces les pedíamos autorización. Cuando hacían clic ahí, el sistema traía los datos de Gmail y comparaba las direcciones de mail que tenías en los contactos de Gmail con las direcciones de mail de las demás personas que estaban conectadas en el curso. Eso hacía que se le trajera al usuario una lista de posibles personas, de las personas que estaban en el curso, cuáles eran las que, precargado los tildes de cuáles son las que nos parece que conocés. Capaz que justo estás en la misma cadena de mails y entonces no lo conocés, entonces vos podés destildar o tildar a otras personas que conocés, ¿no? Para hacerle más fácil el llenado de la información. Entonces, trabajamos con técnicas de Social Network Analysis. Les pregunto, ¿cuál fue la primera red social? MySpace. ¿A quién da más? Fotolog. Esta. En este trabajo, en el área de la educación me costó más. Capaz que acá, que hay mucha gente de computación, ya lo tiene más incorporado. En este trabajo no trabajamos con las redes sociales como sitios de red social, como pudiera haber sido Facebook, Twitter, MySpace, MSN, etc. Sino con las redes y los contactos entre las personas. O sea, la red social entendida como un entramado de relaciones entre personas. Y un tipo de red social es la red profesional. Este es un grafo de LinkedIn, ahora creo que no los hace más LinkedIn, ¿no? Pero que te muestra dentro de, te mostraba en ese momento, decís, bueno, las personas que tenés relacionadas con la ingeniería, las personas que están más relacionadas con este otro tema, etc. El ser humano establece redes cuando el colectivo le da más beneficios que estar solo, ¿no? En el caso de la medicina, es claro que se generan muchas sinergias y por eso cada especialidad tiene su red y su grupo de trabajo, de investigación, etcétera, su sociedad científica. ¿Cuáles fueron los indicadores que tomamos para trabajar en Social Network Analysis? Los voy a pasar rápido, seguramente muchos de ustedes ya los conocen. El primero es el grado, que es la cantidad de contactos que una persona tiene. En este caso, el punto A tiene un grado 3, conoce a B, C y D. No trabajamos con redes direccionadas, o sea que asumimos que si A conoce a B, B conoce también a A, en este caso en particular. Trabajamos con la intermediación, que implica... Ahí está. Que implica que un nodo, ¿cuál es la probabilidad de que un nodo esté en las rutas más cortas para llegar a otros dos pares de nodos? Por ejemplo, si yo quiero ir de A a F, siempre voy a tener que pasar por E. Si quiero ir de B a H, lo mismo, voy a tener que pasar por E. Ese nodo E tiene un grado de intermediación alta, porque es muy importante para la difusión de la información dentro de la red. Si yo saco al nodo E, entonces puedo generar que dos partes de la red queden inconexas. El otro que tomamos fue la centralidad de vector propio, que tiene en cuenta no solo la cantidad de vecinos que tiene una persona, sino la importancia en la red que tiene ese vecino. O sea, no solo si mi vecino es importante, no solo por la cantidad de vecinos que pueda tener, sino la importancia que tienen esos vecinos en la red. El coeficiente de agrupamiento
que lo que define dentro de una red, nosotros podemos medir el coeficiente de agrupamiento general o el coeficiente de agrupamiento de un nodo, que lo que hace es decir, bueno, para cada par de vecinos que yo tengo, ¿cuál es la probabilidad de que esos vecinos estén conectados entre sí? Y por último, del nivel más mesoscópico del análisis de redes, lo que hicimos fue analizar los cliques, que son formas o figuras en donde todas las personas se conocen entre sí dentro de la red. Bueno, con la información obtenida generamos una red de 423 nodos con un grado promedio 6, o sea que en promedio las personas conocían a otras 6 de este curso, y esta era la distribución del grado, que se asemeja a una libre de escala como la que está descrita ya para este tipo de redes sociales, donde muchas personas conocen a pocos y pocas personas conocen a muchos, ¿no? Tenemos allá, acá están los que conocen a 0 y 1 persona, y acá a uno que conocía 42 personas dentro del curso. ¿Qué fue interesante que encontramos en este curso en particular? Total de cliques, o sea, de grupos de personas que se conocían todos entre sí, 279. Acá pueden ver una representación gráfica, ven que se ven las figuras de las personas que se conocían entre sí. ¿Por qué nos podría interesar esto? ¿O para qué lo usamos después? Les puedo decir. En este tipo de cursos, en general, cuando decimos, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, vamos a dividir los foros porque, bueno, no vamos a interactuar 600 personas todos con todos, pues una locura. Tradicionalmente la división se hace de una manera aleatoria, se quiere, pero esta información nos sirvió para generar subgrupos que fueran más cohesivos entre sí, de personas que de repente trabajaban juntas o se conocían o habían estudiado en la universidad, tratando de generar comunidades de aprendizaje en las que también los médicos se sintieran más seguros para intercambiar, para poner sus dudas, para plantear sus casos, ¿no? O sea, como unas mini comunidades de aprendizaje dentro del curso en general. Los indicadores de proceso educativo que tomamos fueron los materiales teóricos, que el promedio de acceso eran 20 de 31, los mensajes en foros, que el promedio eran 5,5, de los 6 foros académicos que había, y los compromisos de cambio, que es una actividad que se propone al final, en la que se les pide a los cursantes que digan cuáles son los 3 cambios que van a realizar a partir de este curso en su práctica clínica. Tuvimos 248. ¿Qué atributos utilizamos para realizar algunas predicciones? Demográficos, país, sexo y ámbito de actuación profesional, eran los que teníamos. ¿Y qué nos pareció interesante añadir? Los atributos de red. Muchas veces en estos cursos o en la literatura que hemos revisado, incluso hasta, si bien esto fue en 2014, se terminó de publicar la investigación el año pasado, o sea, de presentar la investigación el año pasado, la mayoría de los análisis que utilizan Social Network Analysis en educación virtual toman indicadores del propio desarrollo del curso, o sea, se relacionan en los foros, leen los mismos materiales, ¿no? Pero no toman en cuenta lo que pasa antes del curso. ¿Estas personas se conocen antes de que empiece el curso? Entonces tomamos, en ese sentido, el grado de los vecinos, el coeficiente de agrupamiento, el de intermediación y de centralidad de vector propio. ¿Qué intentamos predecir? El acceso a los materiales teóricos, la participación en los foros y la realización de los compromisos de cambio. ¿Qué fue lo que encontramos? Que para el acceso a los materiales teóricos, si las personas conocían a una sola persona en la red, más o menos, la probabilidad de que terminaran el curso, o sea, que accedieran a todos los materiales que se iban liberando semana a semana, era más o menos la misma. Vieron que tenemos acá en rojo los que acceden a muchos materiales teóricos y en azul los que acceden a poco.
pero a medida que el grado va subiendo para este lado, cada vez se intensifica y es los que más conocen, más probabilidad tienen de estar entre los que leen más materiales y por tanto que continúan en el curso, porque ¿se acuerdan que les dije que los materiales iban liberando semana a semana? ¿Qué pasó con los foros? No tuvimos un gran índice de clasificación correcta para la predicción de la participación en los foros, 65. Sin los datos de red baja un poco, 62. Ahí nos dio como la pista. Este es un análisis de un caso, en realidad como un puntapié para empezar a pensar en estos temas, ¿no? Decir, bueno, algo hay, o sea, algo pasa en esas redes que están previas que nos da un poco más de información. ¿Qué pasa con los compromisos de cambio? Con los datos demográficos y de red teníamos 64%, pero si agregamos los datos del proceso propio del curso, que son el propio acceso a los materiales y la participación en los foros, llegábamos a 83, o sea que es mucho más importante para el momento de hacer un compromiso para cambiar la práctica, lo que va pasando en el propio curso, que esa red profesional, y sin los datos de red no bajaba tampoco. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, hicimos una validación de la metodología de recolección de datos en un curso masivo, como les comentaba, esta cuestión más mixta entre algo automático y algo manual. Definir cuáles eran los indicadores de red relevantes. Confirmamos los lazos preexistentes, o sea, esa intuición que teníamos de que se conocían, no, de verdad se conocían. Teníamos 21% de los participantes con coeficiente de agrupamiento 1, que es el máximo, 279 cliques. Y entonces, en realidad, nos planteamos que la forma en la que utilicemos estos datos puede, potencialmente, nosotros hicimos algunas cosas con esto, marcar una diferencia en las etapas de diseño pedagógico y durante el curso, ¿no? Y lo que hablábamos hoy es decir, a veces usamos este tipo de técnicas para analizar los cursos como post-mortem, digamos, ahora vemos qué pasó, pero si logramos hacerlo en tiempo real, también nos puede servir para mejorar en el diseño. Conocer la red, entonces, nos aporta elementos para la predicción del desempeño, o sea, son otros atributos para sumar a los atributos que ya en la literatura se han manejado como atributos que son demográficos o atributos que tienen que ver con el propio desempeño. Se pueden generar algunas alertas automatizadas, es decir, bueno, fulano, esta doctora hizo un comentario, lo querés ir a ver, o esta doctora vio este video, o ya hizo su compromiso de cambio, ¿no? Tratar de decir, bueno, mirá que tu compañero del hospital, del turno de la mañana, ya lo hizo, capaz que entonces te dan ganas de ir y hacerlo. Puede brindar herramientas a los tutores, es decir, bueno, tener un resumen de cuáles son los participantes que están en riesgo. Y acá una cosa que es bien importante y es que el rol en este caso, de la tutoría todavía estamos en un espacio en el que también se toman decisiones que son humanas, ¿no? O sea, esto le puede aportar al tutor, pero no quiere decir que entonces vamos a decir, bueno, vos probablemente vas a abandonar y entonces, sino que es una herramienta para que el tutor tome decisiones o pueda avanzar en eso. Permite basar la división, como les contaba hoy, de grupos en comunidades de práctica. ¿Y esto qué hace? Que lo que pase antes del curso, o sea, pasa que coexisten estas personas, puede volver a la práctica, puede volver al ámbito de actuación profesional con mucha más fuerza. No es lo mismo que si yo quiero implementar un cambio en mi instituto, o en mi hospital, o en mi clase, en mi curso de la Facultad de Ingeniería, si voy yo solo que si somos 5. Si somos 5 que queremos implementar un cambio, entonces, bueno, tenemos más fuerza para implementarlo. Esta división también por centros de trabajo, por lugares comunes, permite que vuelva ese cambio a la práctica. Y entonces pensamos que la combinación de estas técnicas, si bien es bastante nueva, de técnicas que tienen que ver con Social Network Analysis y Educational Data Mining, tiene potencial, que pueden servir estas cosas para profundizar los indicadores.
Ya veíamos que estas técnicas pueden permitir desarrollar sistemas de prevención de deserciones, brindar herramientas a los tutores y promover la personalización del aprendizaje. Y el desafío más grande es cómo procurar procesos formativos cada vez más individualizados, o sea, conocer cada vez más a las personas, pero a la vez que sean en diálogo con otros. Los procesos de formación no son en soledad, únicos, yo sola con mi computadora, sino que se ve potenciado si establezco diálogo con otras personas. Todos estamos conectados, nada ocurre en soledad, decía Barabasi. Gracias.